Buenos días, Dios les bendiga, mujeres amadas del Señor. En esta mañana que Dios nos permite estar primeramente en su presencia y luego reunidas a través de un medio en online como dicen hoy día, para escuchar un consejo que viene del corazón de Dios. Inclina ahí donde tú estás tu cabeza y vamos a hacer una breve oración colocando este momento en las manos del Señor. Padre todopoderoso y eterno, Dios grande, Dios maravilloso, nuestro Señor, nuestro amado Señor, colocamos este momento en tu presencia para que, Señor, sea tu Espíritu Santo tomando cada corazón, cada mente de cada mujer que en este momento nos está viendo. Toma nuestros corazones, Señor. Disponlos, Señor, para que esta palabra pueda penetrar en cada uno de ellos y haga lo que tú tienes que hacer en cada una de nosotras. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a iniciar con un tema que me pareció de mucha importancia para estos días en los cuales estamos viviendo. Y el tema se llama La mujer sabia edifica su casa. Es un versículo de la palabra del Señor. Esto está en Proverbios 14:1. Pero, ¿qué significa ser sabio? Porque no es la sabiduría del mundo, no. Conozco muchas personas, muchas mujeres como usted, como yo, que hemos ido a una universidad, hemos tenido estudios, estamos preparadas para muchas cosas intelectuales, la inteligencia, el conocimiento. Pero muchas veces esas personas que se preparan, que tienen ese conocimiento y esa inteligencia, no tienen la sabiduría que viene de parte de Dios. Esa sabiduría que cuando tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, Él empezó a trabajar contigo esa sabiduría. Pero ¿qué dice la palabra acerca de la sabiduría? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto está en Proverbios 1:7. Y también dice la palabra, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Bueno, allí tenemos ya una definición de lo que es sabiduría. El recibir en nuestro corazón los mandamientos, eso es ser una mujer sabia. Cuando uno abre su corazón y recibe la palabra de Dios, empieza el Señor a trabajar con cada una de nosotros en esa sabiduría que como mujeres de Dios tenemos que tener, como madres, como hermanas, como esposas, como hijas, como nietas. Debemos tener sabiduría. ¿Y qué hará la mujer sabia con esos mandamientos, con esos estatutos? ¿Qué hará la mujer sabia? Dice, guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que nos ha mandado. O sea, tenemos que guardarlos como cuidadosamente. Y hacerlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que nos vaya bien y entremos y poseamos la buena tierra que Jehová juró a nuestros padres. Retomando, ¿qué significa el temor a Jehová? Guardar sus mandamientos, sus preceptos, su ley y ponerlos por obra, o sea, cumplirlos cada día de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener muy presente esto, que tenemos que guardar la ley del Señor, tenemos que guardar su palabra, que tenemos que aprender su palabra. Este es el gran mandamiento y está en Deuteronomio 6:5. Yo sé que cada una de ustedes ha oído hablar permanentemente de este versículo que está en Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y no solamente guardarlas y quedarnos con ellas en nuestro corazón. No, para nosotras como mujeres de Dios, sabias y que tenemos temor a Jehová, las tenemos que repetir esas palabras a nuestros hijos y hablar de ellas estando en la casa. Pero ¿cómo yo voy a hablar de ellas, pastora, estando en la casa? Me van a decir, ay, ya empezó con la Biblia. No, en cada momento, cuando estén sentados a la mesa, la oración que se hace, demos gracias a Dios porque Él es el que nos da el alimento. Eso es hablar de la palabra de Dios. Él es quien nos provee. Jehová Jireh, tú que nos provees el alimento hoy. Gracias, Señor. Gracias por este alimento. Estás hablando de esa palabra a tus hijos, andando por el camino. Antes de salir de tu casa, con los niños, con los pequeños, con los jóvenes, en un momento dado, oremos. Hijo, oremos para que el Señor Dios nos proteja, nos guarde, nos cuide de toda enfermedad, de toda plaga. ¿Y para qué? Dice, para que haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor, nos vaya bien. Eso es. Entramos, poseemos la buena tierra que Jehová el Señor juró a nuestros padres. Por eso, mi amada, tenemos que tener la palabra del Señor grabada en nuestro corazón. Que la meditemos todos los días, que ella esté en nuestra boca. La mejor oración es la que podemos hacer utilizando la palabra del Señor, utilizando cada versículo de la Biblia, porque el Señor ama su palabra y Él, al que ama su palabra, dice que le va bien, lo guarda y lo protege. ¿Entendemos esto? Debemos detenernos, meditar. ¿Estamos haciendo lo correcto como mujeres sabias, temerosas de Dios, de quienes habla la palabra? ¿Estamos haciendo lo correcto? Dice Efesios que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días de este tiempo son malos. Así dice en Efesios. Dios no nos mintió cuando nos dijo que tendríamos aflicciones en el mundo, pero que no nos preocupáramos, porque Él había vencido el mundo. Él venció a Satanás, Él venció la muerte. Y ustedes dirán, ¿pero cuándo? En la cruz del Calvario, Él lo hizo. Lo que hizo Él allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesús, a quien su Padre envió a que muriera por nosotros, nos tocaba hacerlo a nosotros. Él fue vencedor. Él venció la muerte, venció a Satanás. Él fue vencedor, pero nosotros en Él somos más que vencedoras. Amén. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Como mujeres sabias, como mujeres esforzadas, como mujeres valientes, como mujeres de fe, debemos tener 4 características muy importantes para este tiempo que Dios nos ha permitido vivir y aprovechar, afirmándonos nosotros como columnas en nuestro hogar. Y miren, les voy a hablar de esas características que son muy importantes tenerlas en este tiempo. Yo no estoy diciendo que estamos en tiempos buenos, no, estamos en tiempos difíciles, pero gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite vivir. Podemos colocarnos en su presencia, podemos meditar en su palabra, podemos hablar con nuestros hijos, darles esa palabra que está sembrada en nuestro corazón, sembrársela en el corazón de ellos. Ellos tienen que ver las actitudes nuestras, ellos tienen que aprender de nosotros. ¿Cuántas veces yo he oído a mujeres decir, pastora, no tengo tiempo? No tengo tiempo para mis hijos. ¿Cómo me gustaría poderme quedar con ellos en casa, poderles enseñar, poderlos acariciar, poder estar con ellos y disfrutar con ellos el tiempo?
Pues es el tiempo, mis amados. Dios siempre tiene cosas maravillosas para nosotros. Si nuestros ojos naturales, si nuestros ojos físicos no pueden ver eso, porque estamos viendo con los ojos naturales lo que está sucediendo, que realmente es difícil el tiempo que estamos pasando, pero nosotros tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales para poder ver todo lo que el Señor está obrando en nuestras vidas y nos está permitiendo vivir. Una de las características que tenemos que tener como mujeres sabias en este tiempo es ser catalizadoras. ¿Pero qué significa ser catalizador? Es una persona que provoca una reacción mediante su intervención o solamente con su presencia. Es aquella que atrae, es aquella que agrupa fuerzas, opiniones y sentimientos. Es algo que nosotros podemos desarrollar en este tiempo en nuestra familia, ser catalizadoras, agrupar nuestra familia. ¿En torno a qué? En torno a cosas buenas, en torno al diálogo. Hay muchos momentos en que podemos agruparnos como familia, pero ¿quién lo va a hacer? Toma tú la iniciativa, tómala como mujer de Dios, como mujer sabia, como mujer que se precia de tener la palabra de Dios sembrada en su corazón. Reúne a tu familia para orar, no solamente para orar, para jugar, para ver una buena película, para hablar de los sentimientos, de las emociones. Este es el momento en que tú puedes hacer eso con tu familia, con tus hijos. Si en algún momento tuviste alguna actitud que no fue la mejor actitud hacia ellos, hacia tu esposo, hacia tus padres si viven con ellos, hacia tus hijos, no fue la mejor actitud, ponte a cuentas con Dios y con ellos. Háblales, pídeles perdón. Diles que lo sientes de todo corazón. Ora con ellos. El Señor nos ha dado este tiempo, no lo olvidemos. Y esa característica de ser catalizadoras tenemos que ponerla a funcionar en este tiempo, porque Dios nos está dando la oportunidad. Otra característica de la mujer sabia que edifica su casa, ser pacificadoras. Sea vuestra palabra, dice la Biblia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. La palabra tuya que sea una palabra con gracia, con amor, realmente que tú la sientas. Es eso. Hoy día ser un pacificador es de las cosas más importantes para tener en cuenta en este tiempo de confinamiento que no es voluntario. El confinamiento que hoy tenemos no es voluntario y tenemos que obedecer, tenemos que estar juntos, reunidos, tenemos que estar confinados, encerrados, bueno, por no decir encerrados, confinados. Y debemos hacerlo por obediencia. Miren, mis amadas, mientras nosotros obedezcamos, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a estar cubiertos. La protección es de Dios y Él nos cubrirá y nos guardará de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste. Amén. La obediencia por encima de todo. Este confinamiento, sí, produce ansiedad. Puede producir depresión, claro, el estar encerrados y es contra mi voluntad, lógico. Y si se tiene cierta edad, los abuelos y los niños muchas veces pueden entrar en depresión, en ansiedad, también puede haber intolerancia, rencillas, si hay varios hermanitos, si hay primos, todo eso se puede prestar para que se produzca en este confinamiento. Debemos intervenir en estos momentos con la sabiduría que Dios nos ha dado a través de su palabra. Él nos proporciona palabra suya, nos proporciona entereza, fortaleza. Si tenemos la fe puesta en Él, sabemos que Él nos va a sacar adelante.
hagamos lo mejor posible por cada uno de nuestra familia. Si hay algunos que no conocen del Señor o que caminan ahí arrastrando los pies, pues nosotras tenemos que tomar esa bandera de ser columnas en nuestro hogar, de poner en práctica la palabra de Dios para que ese ambiente sea pacificado. Pero tenemos una tercera característica, además de ser catalizadoras y pacificadoras, es que tenemos que llevar la unidad a nuestra familia. Juan 10:30 dice, yo, dice el Señor Jesús, y el Padre, uno somos. Tenemos el mejor ejemplo, el de Dios y su Hijo. Dice Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo podrán dos andar juntos si no estuviesen de acuerdo? El acuerdo es muy, pero muy importante dentro del seno familiar. Definitivamente, nuestra importancia como mujeres sabias en este tiempo, en el seno de nuestro hogar, es el ser las columnas en medio de nuestra familia. Y por último, una cuarta característica es el revestirnos de amor. El amor está por encima de todas las cosas. La palabra dice, Dios es amor. Empezando por eso, Dios es amor. Y dice que, la palabra dice que se acabarán las profecías, todo a lo último se acabará la profecía, se acabará todo, pero el amor nunca se acabará. Puede acabarse todo, que las oraciones, que no sé, todo lo que hay, pero el amor nunca se acabará, porque Dios es amor. En Corintios 13, yo encontré que dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor todo lo puede, no lo podemos dudar. A través del amor, que es Dios, miren mis amadas, podemos lograrlo todo lo podemos lograr. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice también, dice que fue algo maravilloso que encontré ayer, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea, fíjense la importancia de amar. ¿Y quién es el prójimo más cercano a nosotros? Si es la esposa, pues su esposo. Si es la madre, pues sus hijos. O sea, su familia. Entonces, los próximos son los que deben tener ese amor que nosotras como hijas de Dios, como mujeres sabias, podemos dar. Es el amor de Dios. Hemos vivido guerras, hemos vivido virus, hemos vivido bacterias, enfermedades, pestes que han tomado poblaciones enteras, pero una pandemia de estas, como las que estamos viviendo, nunca la habíamos vivido. Precisamente porque nos tocó vivir en este tiempo, esa situación tan difícil que nunca antes habíamos nosotros vivido jamás, es que nos corresponde a nosotros como mujeres sabias tomar la batuta, ponernos de acuerdo a la palabra, permitir que esa palabra sembrada en nuestros corazones viva, podamos repetirla a nuestros hijos y podamos tener paz en nuestros hogares. El mundo entero cerró fronteras, el mundo entero cerró sus aeropuertos, confinó a la gente en sus casas, no hay permiso para salir de ellas, no lo hay. Y si desobedecemos, podemos encontrar la muerte. Por eso yo hoy me estoy dirigiendo a ustedes para hablarles sobre este problema que nos atañe hoy en día y también poder decirles cómo podemos nosotras ser utilizadas por Dios, ser útiles en las manos de Dios con nuestra familia, allí con nuestra familia. Entonces, yo mirando todo esto, este tiempo, esta pandemia, se llama pandemia porque es a nivel mundial.
mi nieto me preguntaba a mí, abuela, ¿tú en algún momento habías vivido esto que se está viviendo ahora? Le dije, no, hijo, jamás. Y yo ya tengo mis años, yo ya estoy entrada en años, pero nunca habíamos tenido o habíamos vivido una cosa de estas. Es para uno preocuparse, ¿cierto? Pero yo pude percibir algo, que este confinamiento, este encierro obligatorio está haciendo mucho daño a muchas familias aquí en Colombia. Está haciendo mucho daño. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que en la televisión colombiana están pasando anuncios sobre no a la violencia intrafamiliar. Y yo pensaba, pero ¿por qué están anunciando? O sea, ¿por qué esos anuncios? ¿Por qué esa propaganda? No a la violencia intrafamiliar. Porque, mis amados, se está dando. Se está dando la violencia intrafamiliar de una manera que nosotras no tenemos conocimiento de eso. Pero sí se están dando cuenta las autoridades y a quienes les compete entrar a ver esto, a ver este problema que ya es como una epidemia, la violencia intrafamiliar. Papás siendo abusivos con sus hijos, maltratándolos física y psicológicamente. Eso lo hace el encierro, golpeándoles, gritándoles, parejas maltratándose, esposos que andaban bien, no era muy común el pleito, la contienda entre ellos, ahora se están maltratando de una manera increíble. Sí, nietos maltratando a sus abuelitos, situaciones muy complicadas que se están viviendo a diario a causa del encierro y a muchas otras necesidades que estamos nosotros viviendo en este tiempo. Yo he oído lo que les decía al principio a muchas mamitas que anhelaban estar en su casa con sus hijos. Hoy quieren salir, pero corriendo. No, ya no se los aguantan. Lógicamente, no están acostumbradas a eso. No estoy juzgando, pero es que hay mamitas que trabajan todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, hasta la hora, por lo menos aquí en Bogotá, hasta la hora que puedan llegar a sus casas. Muchas veces los niños están ya durmiendo, quedan en manos de familiares, quedan en manos de un servicio, quedan en guarderías. Y esta es una nueva situación para esas mamitas. Por eso necesitamos, tú y yo necesitamos de la sabiduría de Dios. Dios que nos formó nos conoce y en su palabra está la respuesta. Entonces, el Señor ha permitido todo esto. El Señor tiene el control de cada situación en nuestra vida. Él lo tiene. Y esto no es para el Señor algo que, fue que pasó. No, el Señor permite muchas veces que estas cosas pasen para que caigamos en cuenta de la necesidad que tenemos de Él y de su palabra. En Malaquías nosotros podemos encontrar una palabra que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero yo me pregunto, ¿estamos propiciando ese momento? ¿O estamos siendo esas mujeres cizañeras, atizadoras del fuego, hablando y opinando más de la cuenta, siendo sarcásticas, gritando, vociferando, humillando, maltratando? ¿Hemos llegado a caer en esto? ¿Por este confinamiento? ¿Por este encierro? No puede ser posible. ¿Dónde está la palabra del Señor que ha estado sembrada en nuestro corazón? Este es el momento de ponerla a funcionar. La convivencia es muy difícil, mis amadas, muy difícil. Yo diría que casi imposible si no colocamos al Señor en la mitad
de nuestra familia, en la mitad de una relación, ya sea con los hijos, ya sea con el esposo, ya sea con los padres. Dios siempre tiene que estar en el medio de cada relación. Cuando el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones, difícilmente, yo diría que casi imposible, se vuelve una convivencia. Ese amor es el que nos hace a nosotros admitir nuestras faltas, nos confronta con nuestros pecados, nos permite arrepentirnos en un momento preciso, nos lleva a perdonar, nos lleva a aceptar el perdón de otros. Ese amor de Dios es aquel que cubre multitud de faltas, de pecados, y así dice la palabra. Yo tengo una amiga escritora que se llama Olga Lucía Rivera, y ella acaba de publicar en Facebook un artículo muy bueno que me gustaría que lo leyeran, y se llama Violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Y ella ha hecho muchos estudios, es una persona que trabaja con el gobierno, y dice que aquí en Bogotá, en los 5 primeros días de confinamiento, hubo 219 casos de violencia intrafamiliar en los 5 primeros días. En los 5 primeros días. Y también dice que los fines de semana, antes de entrar en la pandemia, cuando son fines de semana, es cuando más casos de violencia intrafamiliar sucede en los hogares. ¿Por qué? Porque nos reunimos, porque estamos allí en la casa. Es cuando suceden más casos tremendos en cuanto a la violencia intrafamiliar. Dios nos está dando una oportunidad en esta pandemia. ¿Cuál es la oportunidad que Él nos está dando? De disfrutar nuestra familia, de hacer algo por nuestra familia. Si es el caso de que en nuestras familias haya momentos de violencia intrafamiliar como gritos, golpes, sarcasmos, humillaciones, intolerancia, pleitos, contiendas, peleas, tu mujer como columna de hogar, que eso es lo que tú debes hacer, la misión que Dios te dio a ti, me dio a mí en esta vida, de ser columna de nuestro hogar. Dios mío, no bajemos la cabeza, no bajes la cabeza. Si todo esto se está dando en tu hogar, no agaches la cabeza, no aceptes la derrota. No aceptes. Tú tienes cómo, tú lo tienes todo aquí. Aquí te dice el Señor cómo hacerlo. Es solamente dispón tu corazón y obedece al Señor. No somos nosotras las mujeres cristianas, las que conocemos del Señor y conocemos de su palabra, no somos de las que retrocedemos. En el mundo hay un dicho, y creo que fue de una película: retroceder nunca, rendirse jamás. No podemos hacerlo. Está en juego nuestra vida y la vida de nuestra familia. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Tenemos que vivir muchas cosas. Pruebas van a llegar a nuestras vidas. El Señor no fue mentiroso cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero ¿cómo vamos a vencer el mundo? Como lo venció el Señor, porque nosotras en Él somos más que vencedoras a través de su palabra. Nunca digas, no puedo hacerlo. No van a creer en mí, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, a veces no los he escuchado, les he contestado de mala manera, he tenido actitudes incorrectas con ellos, no me van a escuchar. Sí te van a escuchar. Colócate en las manos del Señor, haz lo que Él te mandó a hacer, sé obediente a su palabra, ámalo a Él con todo tu corazón, ama a los tuyos con todo tu corazón. Ese es el cumplimiento de la ley y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Es el momento, mujer, es el momento.
Tenemos nuestro mejor ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios. Él no nos ha desamparado, Él no se ha ido, Él está a nuestro lado. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo tenemos a Él. Digámosle a Él que nos ayude. Él es quien nos alienta. El Espíritu Santo de Dios nos fortalece, nos lleva a toda verdad. Él es nuestra luz. Él, con la ayuda de Él, podemos hacer la tarea que Dios nos encomendó como mujeres sabias que edifican su casa. No debemos sentirnos limitadas. En Dios no hay límites. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Él es un Dios todopoderoso. Si estamos con Él, Él nos sacará adelante. Nunca dejar de creer y confiar en Dios y en nosotras mismas. Debemos ser esas mujeres de fe. Es fe lo que el Señor ha depositado en cada una de nosotras. Es esa semilla preciosa, pequeñita. Dicen que como un granito de mostaza, pero esa semilla Dios la ha depositado en cada una de nosotros. Tenemos que ser esas mujeres de fe. La fe es la que toma fuerza en los momentos difíciles como los que estamos pasando. En los desiertos es cuando la fe nuestra se fortalece. No es en los momentos de diversión, de felicidad. No, es en estos momentos en los que ahora estamos viviendo cuando la fe nuestra tenemos que ponerla a funcionar. Dice su palabra que Él, en vasos de barro que somos nosotros, Él depositó esa fe. Es el momento de demostrar cómo es que nosotras podemos vivir por la fe. Entonces, estamos, dice la palabra, atribuladas en todo. Estamos atribuladas en todo, pero no estamos angustiadas. ¿Por qué? Porque la angustia es una aflicción profunda, es una congoja en el corazón, es un desasosiego que no nos permite estar en paz. Podemos estar en tribulación, claro que sí, son tiempos de tribulación, pero no podemos estar angustiadas. No permita que la angustia tome su corazón, que esa congoja, esa tristeza la lleve y la derrota. No lo permita. Porque el Señor está contigo. El Señor es un Dios que te fortalece. No temas, no temas. En apuros, sí, podemos estar en apuros, pero no estamos desamparadas. Porque no estamos desesperadas. Porque el estar desesperadas es haber perdido toda esperanza. Clamé a ti, dice el salmista, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Tenemos o no tenemos la palabra? Tenemos la palabra. Perseguidas, mas no desamparadas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro auxilio en tiempo de tribulación. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Derribadas. Podemos estar derribadas, pero no estamos destruidas. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, mi amada, ponte en pie de lucha. Esta no la va a ganar el enemigo de nuestras vidas. Nosotros podemos pasar al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, esa tierra que Dios nos ha prometido a través de nuestros padres allí en la antigüedad. Él nos prometió esa tierra y esa tierra es para sus hijas. La heredaremos nosotras y nuestras familias. Ponte en pie, lucha. Tú eres una mujer de fe. Tú eres una mujer fortalecida en la palabra del Señor. ¿Que te ha faltado sabiduría en algún momento? Puede ser, pero es el momento para que tú tomes la batuta en tu casa, tú tomes el ser columna de tu hogar, tú tomes la palabra de Dios, la introduzcas en tu corazón. Órale al Señor, órale. Es el momento de orar, así como hizo el Señor, porque Él nos enseña en cada situación. Él es el mejor ejemplo a seguir. Cuando estaba allí en el huerto del Getsemaní, que ya venía su crucifixión, ¿qué hizo?
Él no se puso a hablar con nadie. Él no le transmitió a los discípulos esa angustia que tenía. Se fue allí al huerto de Getsemaní y los convidó a algunos para que orasen con él. Es el momento de orar. Es el momento de pedirle a Dios que nos ayude. Nosotros solamente obedezcamos, mujeres. Pintemos como hizo el pueblo de Israel con esa sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene poder para cubrirnos a nosotras y a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Dispón tu corazón para el Señor. El Señor vendrá y te auxiliará en estos momentos. No habrá falta de ningún bien en tu casa, porque la palabra del Señor dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. La otra palabra es, dile al justo que le irá bien. Inclina tu rostro y oremos al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, es una palabra que nos devuelve, Señor, el ánimo. Señor, gracias por recordarnos el papel nuestro como mujeres, Señor, que somos, y como madres, como esposas en nuestras casas. Señor, gracias por devolvernos, Señor, la fe, la tranquilidad, la paz a nuestro corazón. Señor, ayúdanos, esfuérzanos, Señor, a que esa palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones dé frutos, Señor, para nuestros hijos, que podamos enseñarla a ellos, Dios, y que podamos caminar en unidad, Señor, fortalecidas en tu amor y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias, Señor, quedamos en tus manos, Padre eterno. Gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amadas.